Así bien, mis amados hermanos y hermanas, en este tercer domingo de Cuaresma, en donde la palabra del Señor nos centra nuestra atención en aquella escena presentada por San Juan capítulo 2, la purificación del templo. Jesús, que con unos látigos expulsa a los vendedores del templo, purifica el templo. El Señor con este gesto sabemos que no lo olvidarán en el momento de su pasión, recordándole que había dicho que destruyan este templo y yo lo reedificaré en 3 días. Y San Juan dice, él hablaba del templo de su cuerpo. Estamos ya pues entrados en la Cuaresma y he querido escoger el fondo de esta pequeña reflexión al Cristo crucificado, como nos lo presenta hoy San Pablo, que sigue siendo necedad para los griegos que buscan la sabiduría y escándalo para los judíos que buscan signos. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado y resucitado. Es fuerza de Dios para los que se salvan. Nos hace ver pues la meta de este tiempo de preparación, que es vivir su Pascua. La Pascua de Cristo, Pascua nuestra. Si estamos crucificados con Cristo, si crucificamos con Cristo nuestras pasiones, nuestras mañas, nuestros pecados, nos dice Pablo también, resucitaremos y resurgiremos con Él. Esta es la meta. Y cuando Cristo llega al templo y comienza a purificarlo, sabemos lo que significa para cada judío, lo que era el templo, el lugar del encuentro con Dios, de peregrinaciones y de grandes romerías anuales. Cristo está de acuerdo con eso, pero justamente Él quiere que se vuelva a darle el sentido verdadero del templo, el culto verdadero a Dios y no una cueva de ladrones y de corrupción como la hay en el templo. Es importante esto. Ya en la historia de los profetas hemos visto la historia cómo también el templo se profanaba, a pesar de que había sido y es el corazón de Israel, pues se profanaba una y otra vez. Basta ver Ezequiel capítulo 8, cuando dice que en el templo habían instalado un montón de ídolos y personajes importantes adorando a ídolos dentro del templo, como recordándonos ya lo que podía suceder en tiempos de Jesús, que se había convertido en mercado. Es cierto, si en el templo se ofrecían las oraciones, los sacerdotes intercedían y ofrecían sacrificios, holocaustos, sacrificios de animales, sacrificando también semillas, y lugar donde presentaban ofrendas. Es lógico que los judíos que venían de lejos y de diferentes países donde se encontraban, llevaban una moneda diferente. Entonces tenían que cambiarla ahí. Por eso se entiende las mesas de los cambistas y las jaulas donde están los animales, que el Señor le da vuelta a todo y expulsa a los vendedores del templo. Es para nosotros significativo esto porque hablar del templo, el templo de Jerusalén, que será destruido, y por eso objetan a Jesús. Esto que nos ha llevado 46 años en repararlo. ¿Por qué repararlo? Restaurarlo. Y todavía no lo habían terminado de restaurarlo cuando Cristo murió y se resucitó. Todavía les faltaba. Es importante esto. ¿Cómo lo va a destruir en 3 días? ¿Lo va a reconstruir en 3 días? Y se refiere a su cuerpo. Sabemos que con el sacrificio de Cristo en el momento de la cruz, en el momento que Él expira, dice, las cortinas del templo se rasgaron. Es decir, como dándonos a conocer la excelencia de ese nuevo templo que será Cristo el Señor. Pierde vigencia el templo, pierde vigencia los sacrificios y pierde vigencia el sacerdocio de la antigua alianza para comenzar un sacerdocio nuevo, un templo nuevo y nuevos sacrificios. El nuevo sacrificio que es justamente el único sacrificio que tiene valor eterno, el sacrificio ofrecido una vez para siempre por Cristo el Señor. Habla del templo que es Cristo. Nosotros nos unimos en Cristo y entramos en Cristo para dar nuestro culto en espíritu y en verdad. Podemos hablar de los templos de la iglesia, el lugar de reunión, lugar de encuentro, sí, son los templos materiales, pero el Señor también, ya a través de su palabra y de Pablo, nos está hablando, recordemos Corintios, nos está hablando
ustedes son templo del Espíritu Santo. De hecho, Jesús lo anunció, San Juan en el Evangelio, dice, quien me ama cumplirá mis palabras, y mi Padre y yo vendremos y haremos morada en el corazón de cada discípulo. Vean qué promesa. Parece esto como lo de Pablo hoy, ¿verdad? Que en la cruz está la sabiduría, la fuerza de quien nos aparece algo descabellado para los judíos y para los griegos. Decir también que nosotros somos templo de Dios, morada de Dios. Por eso la gran dignidad de la persona humana. No solo porque es semejanza, a imagen y semejanza de Dios, sino porque somos morada de Dios por el Espíritu. Además, Cristo se ha identificado con cada ser humano, de tal manera que todo lo que hacemos a nuestro prójimo, a Él se lo hacemos, sirviéndolo, amándolo, nuestro gesto de solidaridad, como también una ofensa que hacemos al prójimo, dice, a mí me lo hiciste. Pidámosle al Señor que nos ayude a entender esta grandeza. Primero, en este tiempo de Cuaresma, pues ya la aplicación personal y pastoral sería cómo purificar nuestro templo, ¿verdad? Con una buena confesión, cómo poner orden muchas veces en todas aquellas cosas que hay en nuestra vida que nos llevan a un desorden. Por eso la primera lectura hablaba de purificar no más ídolos, a otra cosa, solo el Señor. Nosotros muchas veces tenemos ahí arrinconados en nuestro cuerpo, en nuestra vida, también cosas o personas en quien nosotros nos apoyamos quizás más que Dios. Tenemos que purificar eso, un buen examen de conciencia, caer en la cuenta de que necesitamos siempre conversión, arrepentimiento. Ese es el camino de la Cuaresma, que nos lleva a Cristo Jesús, a estar en comunión con Él y con su iglesia. Que el Señor les bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.